Hola amigos de Catacumbas TV, su emisora de televisión auspiciada por OPEU, quien transmite este programa que se llama @puntodequiebre.com. Es un programa donde la resistencia y la lucha por defender las convicciones comenzó. Estamos buscando generar la empatía necesaria entre los televidentes y los probables candidatos a la presidencia, de manera que hoy tenemos un invitado también que es un hombre de larga data política y una persona que todavía no ha tenido la oportunidad de demostrar sus capacidades y todo el conocimiento que tiene. Yo no quiero empezar esta entrevista sin antes mencionar nuestra campaña de vuelta al libro, en la cual nos está apoyando Editorial El Verbo, así como Editorial Eurohispano, quien prepara, edita y vende unos libros muy interesantes como son el libro de cuentos infantiles, que es una gran oportunidad que tenemos los padres para volver a contarle cuentos a nuestros niños, así como nuestros padres lo hacían en nuestra juventud, en nuestra niñez. También ellos elaboran el libro, el manual del Atlas del Cuerpo Humano, que es un excelente libro de consulta para aquellos que están estudiando secundaria. Tienen un extraordinario diccionario enciclopédico ilustrado que tiene muchísima cultura general, así como los 5 años de educación secundaria para que cualquier joven pueda tenerlo como libro de apoyo. Y finalmente el manual de inteligencia artificial, que es una guía muy importante para introducirnos en esta nueva gran ciencia, que es la que hoy en día está marcando la pauta en la vida de los seres humanos. Dicho esto, quiero comenzar esta entrevista con nuestro invitado del día de hoy, el señor Francisco Díez-Canseco Tábara, para los amigos Pancho, creo que más lo conocen como Pancho Díez-Canseco, que es un viejo militante político. Primero empezó en las filas del Partido Aprista, luego fundó junto con Andrés Tausen Escurra el movimiento de bases allistas, creo que también con Tito Borea, y luego se ha mantenido siempre en la palestra de la política porque él tiene una fundación que se llama Fundación por la Paz, si no me equivoco, que se dedica a promover todo tipo de políticas públicas en favor de los ciudadanos. Y también en el ámbito empresarial es un importante exportador de quinoa, que es uno de nuestros productos emblemáticos que se exportan al mundo entero. Don Pacho, muy buenas tardes ya. Sí, ya buenas tardes. Se nos ha pasado rápidamente la mañana, hemos tenido una entrevista anterior con Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, uno de los precandidatos del APRA a la presidencia, con quien tocamos una serie de tópicos. Pero hoy día con usted vamos a hablar muy extenso porque usted es una persona con una muy larga trayectoria en la política, de manera que podremos tocar tópicos de carácter histórico, económico, lo que se tiene que hacer para transformar el país y todo aquello que a usted le apetezca expresarle a nuestros televidentes. Don Pancho, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlo en Catacumbas TV con nuestro programa @puntodequiebre.com. Y después le voy a explicar por qué se llama Catacumbas TV. Yo creo que ahí estoy viendo atrás de Catacumbas, pero estoy equivocado. Sí, el canal se llama Catacumbas TV y voy a aprovechar para explicarle la razón por la cual le hemos puesto ese nombre. Primero porque estamos en un sótano, en el emblemático edificio República, entre la avenida, el Paseo de la República y Lampa. No sé si ustedes recuerdan, una cuadra después del Palacio de Justicia, donde había un casino, ¿no? Estamos en los sótanos de ese edificio. Es por eso que hemos decidido ponerle Catacumbas TV, y además porque tiene un valor emblemático el hecho de recordar cómo los cristianos defendían sus convicciones siempre escondidos en las catacumbas de Roma, y en donde hicieron tan próspera esta doctrina religiosa como es el cristianismo, ¿no? Esa es la razón por la cual le pusimos Catacumbas TV. Y dicho esto, queremos darle la bienvenida a don Pancho y contarnos cómo va el tema de su candidatura, cómo va el tema de los comicios internos de su partido y qué espera de estas próximas elecciones. Bueno, el día domingo realizamos la elección interna que se ha efectuado en el contexto legal de elegir delegados en las regiones del país, que luego van a concurrir a la Asamblea Nacional del Partido este domingo para elegir a la lista única que estamos presentando, en la cual yo voy como candidato a la presidencia. Me acompaña el economista cusqueño Diego Cosler, que también es un conocido empresario en el Cusco, y en la segunda vicepresidencia, la profesora Clarita Quispe, chinchana de nacimiento y pucallpina de corazón, muy querida en toda la región de Ucayali.
Yo creo que el partido está caminando muy bien. Nosotros tenemos candidatos en todo el Perú, tenemos comités en todo el Perú, tenemos muchísima gente que nos está apoyando y que se va peleando todos los días. Yo estoy realmente sorprendido porque me llegan las gratas noticias de personas que se van adhiriendo al partido en una u otra circunscripción o las llamadas telefónicas de gente que a mí me conoce, dada mi larga trayectoria, para decirme: todos lo estamos apoyando, queremos incorporarnos. Y sobre todo es muy importante en esta etapa porque ya estas personas que están incorporándose no pretenden ser candidatos, es simplemente una decisión de carácter real. Me pasó ayer, concurría a la citación del Jurado Nacional de Elecciones para tratar el tema del pacto ético electoral, el tema que también quiero desarrollar con usted porque me parece importante refrendar las cosas que yo observé el día de ayer. Bueno, cuando yo me retiraba, que me retiré después de emitir una protesta, se acercó un señor de apellido Saavedra, que es de otro partido político, a decir: "Dime, doctor, para mí ha sido un honor por fin poder conocerlo personalmente y quiero ver de qué manera mi partido le puede apoyar". Estoy recibiendo ese tipo de respaldo que a mí me resulta muy satisfactorio porque responde a una, y usted lo sabe, larga trayectoria de una persona como yo, que nunca me ha amarrado con nadie, que no me pueden decir que he cometido algún acto impropio o corrupto, y que trabajo por mis ideales y porque creo que Perú se debe a una nueva generación de niños y de jóvenes que están en muchos casos abiertamente abandonados. El tema de ayer con el pacto ético electoral me llamó la atención en dos cosas. En primer lugar, uno de los puntos es que todos debemos guardar, digamos, un orden ético en los debates, no incurrir en insultos, en difamación. Todo eso me pareció excelente. Pero la observación que yo formulé es la siguiente. Ahora que ha habido una franja electoral, que no viene a ser una franja, porque yo inventé la franja electoral cuando presidí la comisión encargada de la reforma electoral en la mesa del diálogo del OEA, y la franja electoral es un sistema por el cual a los partidos se les da un espacio en televisión. Acá a los partidos ahora se les da plata para que compren en determinados medios de comunicación que te asigna la OMP. Pero como yo lo señalé ayer, lo que es absolutamente antidemocrático, inconstitucional y atentatorio contra la libertad de expresión es que esos spots que uno prepara para colocar en los medios de comunicación que uno elige dentro de la lista que la OMP presenta, no son libérrimos. Tú puedes entrar a donde te pone la OMP, no si tú quieres irte a otro canal de televisión. No puedes. Muy bien. Esos spots son calificados por la OMP. Y nos ocurrió que en 3 spots de los 7 que presentamos, la OMP los devolvió diciendo que no le daba pase y que teníamos que modificarlo. Eso es absolutamente inconstitucional y antidemocrático. Y yo lo he pedido y lo he señalado el día de ayer, que ahora que venga la franja, entre comillas, que ahora simplemente es una asignación de dinero para comprar espacios en determinados medios de comunicación, ya no para las internas, sino para las secciones generales, esa comisión encargada de evaluar los spots de los partidos políticos tiene que ser eliminada. Yo no sé por qué nadie más ha protestado. Y de los 19 partidos que estaban representados en la ronda del día de ayer, nadie dijo: esta boca es mía. O sea, ¿qué cosa? ¿Tienen miedo de que no le den el dinero para poner los spots? Como usted comprenderá, yo no me amarro con nadie. Eso es inaceptable. Porque por un lado estamos firmando un pacto ético y por el otro lado ellos no cumplen con la ética en la medida en que esto es atentatorio contra la democracia. Es absolutamente simple y creo que esto se lo dejé bien establecido. El segundo punto, que es bueno que se sepa, es que ellos presentaron una nómina de 10 candidatos para integrar el Tribunal de Honor. Y uno de los temas del pacto ético electoral era que nos sometíamos a lo que resuelve el Tribunal de Honor. Si hubiera un reclamo, una protesta o lo que fuera. Yo pedí conocer los nombres y resulta que había 5 caviares, 5 caviares, 5 no caviares, la mitad de esta decena son 5 titulares y 5 accesitarios. Y todos provenían de la Universidad Católica. Yo soy sanmarquino, en el Perú hay 80 universidades. ¿Por qué solamente podían provenir de la Universidad Católica y la mitad caviares? Porque evidentemente el sistema electoral peruano sigue siendo manejado
por los caviares, y eso también es inaceptable si queremos que haya una elección prístina, transparente, clara y sin fraudes. Ahora, Y señalé que nosotros, porque la idea era que había que firmar los 10 temas del decálogo que incluían la aceptación de esta nómina del Tribunal de Honor. Entonces, la propuesta que yo he dejado es que se firmen los 9 puntos del decálogo y que en cuanto al Tribunal de Honor firme los que estén de acuerdo y no firme los que no están de acuerdo, que todos nos comprometamos a un pacto ético, pero no tenemos por qué comprometernos a nombrar a 5 caviares para que decidan lo que va a pasar desde el punto de vista ético en estas elecciones. ahora, el gran problema, don Pancho, es que esta peste, esta plaga, ¿y cómo lo podemos llamar? Al caviarato se ha, digamos, inoculado en el aparato del Estado. Hemos tenido un presidente del Jurado Nacional de Elecciones que era un defensor de terroristas. Hemos tenido una fiscal de la Nación que ella confesó expresamente que había pertenecido a la MRTA. Entonces, desgraciadamente, nos estamos infestando de este tipo de bacterias, de virus, que no permite una auténtica independencia de los poderes, y menos de los funcionarios públicos que tienen algún tipo de injerencia en muchos resultados, ¿no? Desgraciadamente, y usted como yo, que ya somos hombres que peinamos canas, bueno, algunos peinamos un poquito más canas que otros, pero sabemos perfectamente el carácter impulsivamente mentiroso, farsante, torcedor de la verdad que esta gente tiene inoculado en su propio ADN y que hace las cosas que seguramente van a pasar. Vamos a tener que estar bajo el tamiz de esta gente que desgraciadamente es cuestionable, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de lo que pasó con la Comisión de la Verdad, ¿no? Donde los culpables terminaron siendo inocentes y los inocentes imputados, ¿no? Eh, pero pasemos al tema propiamente de las propuestas. ¿Qué es lo que usted lleva como propuesta novedosa en esta campaña electoral? Porque habiendo 30 y tantos candidatos y todos diciendo más o menos lo mismo, el tema está en la diferencia que va a haber entre quienes digan y puedan o deban o de convicción van a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que propone su partido como una propuesta emblemática dentro de las tantas que me imagino que debe usted tener? Mire, dentro del programa Mano de Hierro, ese es el título de nuestro programa de gobierno, tenemos varias propuestas, creo yo, muy importantes. Y creo que lo que nos diferencia de los otros es que nosotros planteamos el problema y luego planteamos cómo lo vamos a resolver de manera concreta. Ese es el sentido de las reuniones semanales del plan de gobierno que realizamos para analizar la problemática nacional, ver qué tema se trata en esa sesión, cómo planteamos la solución del problema y cómo seguimos adelante. Punto uno, por ejemplo, el contexto general de nuestra propuesta es la revolución pacífica. Revolución, no estamos hablando de cambio. Queremos una revolución en el Perú, pero pacífica. Dentro de ese contexto, la revolución parlamentaria. Número uno, se elimina el sueldo. Se sustituye por una dieta parlamentaria que se pagará por concurrencia al Pleno y a las comisiones de trabajo. Dos, revocatoria del mandato. El pueblo los pone, el pueblo los saca. Porque ahora se amarran entre ellos y no sale nadie. Hasta los niños, hasta hay un niño en la directiva del Congreso, que ya lo deberían haber votado hace rato. Eso no tomó por el pelo. En tercer lugar, se elimina el transfugismo. Una persona entra en un partido, en una bancada determinada, decide retirarse, se retira y se va a su casa. Y la reemplaza un accesitario. Lo que ocurre ahora es que se van y forman su banquita, que no representa a nadie, porque no han entrado con el voto de esa banquita que no tiene voto al Congreso, y arman su banquita. La del bicentenario, la del tricentenario, y cosas por el. Eso lo vamos a eliminar. En cuarto lugar, se eliminan los 7 o 10 asesores. Yo fui diputado con una secretaria y lo hice bien. Tendrán uno, máximo 2 asesores por bancada, su secretaria y chao. Porque ahora hay centenares de asesores además en las comisiones. Por eso que tiene un presupuesto de 1.300 millones. Eso lo vamos a reducir eliminando a los mochasueldos, esa nueva casta parlamentaria. Y finalmente vamos a eliminar la semana de turismo,
también llamada Semana de Representación, que va a ser sustituida por la obligación de cada parlamentario, como la tenían los tribunos del pueblo de la antigua Roma, de mantener una oficina abierta las 24 horas del día, 7 días a la semana, en las circunscripciones que los han elegido, al servicio del pueblo. Esa es la revolución parlamentaria. Ahora, en el tema de seguridad ciudadana, nosotros estamos planteando varias cosas. El eje central de la inseguridad es la corrupción existente en la policía, en la fiscalía, en el Poder Judicial y en el INPE. Nosotros, para efectos de esto y del tema genérico de corrupción, planteamos la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, un organismo de control externo que será integrado por personas probadamente intachables, con un currículum prístino y con capacidad de gestión, que serán refrendadas por voto popular. Primero la preselección y luego se somete a voto popular para que ellos manejen de manera totalmente autónoma este organismo que sea un organismo de control externo. El Consejo Nacional de Moral Pública lo voy a crear el 19 de julio por decreto de urgencia, amparado por el artículo 118 de la Constitución, para que inicie la primera tarea, que es votar a los corruptos de la policía, del Poder Judicial, de la Fiscalía y del INPE. ¿Qué ocurre? Quiero dar un ejemplo concreto. Hace unas semanas, en un centro comercial de Lima muy importante, tuve una reunión con los comerciantes, al final de la cual me dijeron que ellos le pagan cupo al tren de Aragua. Si yo te digo qué centro comercial es, saltas hasta el techo. Y cuando yo les dije, ¿y por qué no denuncian a la policía? Me dijeron, porque el cobrador es un policía. Entonces, tenemos que terminar con la corrupción y también con la incompetencia de muchos policías, fiscales y jueces. A veces ocurre que el policía no es un corrupto, pero no tiene capacidad para preparar bien el atestado, lo sube al fiscal, el fiscal lo recibe, supongamos que tampoco es corrupto, y dice, bueno, esto no sirve para nada, y se acabó. 96% de los delincuentes capturados en flagrancia salen a la calle a seguir delinquiendo, porque hoy día la detención de un delincuente pescado en flagrancia, o sea, con las manos en la masa, es de solo 48 horas. Vamos a ampliar el plazo. Vamos a establecer un plazo de 30 días para sacarlos de la calle. En el camino, con el Consejo Nacional de Moral Pública, vamos a empezar a votar a los policías, fiscales, jueces corruptos para que esto caiga en buenas manos. En el camino, vamos a intervenir las 25 escuelas policiales, de las cuales emergen 1.500 policías todos los años, un policía por comisaría, o sea que es insuficiente, pero hay un número importante que son simplemente delincuentes infiltrados por las organizaciones criminales y que salen con el uniforme y el arma de reglamento a qué, a servir al tren de Aragua, etc. Eso lo vamos a eliminar. En Juan cuarto Pancho, lugar, yo quisiera ir a para terminar la seguridad, Humberto. Quisiera ir a una brevísima pausa comercial que tenemos que hacerlo de orden técnico y continuamos, por favor, no nos abandone. Gracias. Vamos a una pausa. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más. Just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast.
Bueno, volvemos en nuestro programa @puntodequiebre.com de TV Catacumbas, Catacumbas TV, con don Francisco Díez Canseco Tábara, un viejo militante político. Hay mucha gente que no le gusta que hayan viejos, pero nosotros que ya te pintamos canas, por el contrario, es un honor el haber vivido lo que hemos vivido en un país como el Perú y poder transmitirle a la juventud, a la gente más joven, todo aquello que hemos aprendido. Don Pancho, continuando con esta interesante entrevista, cuénteme usted qué cambios notables, aparte del que ya nos ha mencionado en la primera parte, piensa plantear usted, por ejemplo, en el campo económico, en el campo jurisdiccional, que ya nos explicó algo de ello, y sobre todo en el campo de la reforma del Estado, porque creo que todos somos conscientes que un Estado tan grande, enorme, mire, yo viví 12 años en Venezuela hace poco, y cuando regresé encontré un montón de supervisoras, nuevos organismos que no existían cuando yo me fui de acá. Justo yo me fui cuando asumió su segundo periodo Alan García, porque yo dije, pues no, otra vez, ni hablar, ¿no? Decidí irme a Venezuela, pero cuando he vuelto a encontrar un montón de organismos extra que finalmente no hacen más que sangrar el bolsillo de los ciudadanos. ¿Qué otros cambios notables usted piensa plantear, aparte de los que ya mencionó en la primera parte de esta entrevista, señor Descanseco? Bueno, quiero terminar la primera parte señalando que el otro punto esencial para la seguridad ciudadana es el empoderamiento de las juntas vecinales. Nosotros hemos desarrollado en dos distritos de Huacho, un comité nuestro, un proyecto piloto en donde los vecinos tenían videos que cubrían su geografía, una pequeña central para avisarle a la policía de la presencia de delincuentes y sistemas de alarma para ahuyentarlos. Entonces, esto ayuda a detectarlos, a ahuyentarlos y avisar a la policía. Eso lo vamos a extender a nivel nacional. Pero entonces te quiero resumir el panorama. Con el Consejo Nacional de Moral Pública votamos a los corruptos. Con la extensión del plazo de 48 horas a 30 días, sacamos a los que están con las manos en la masa de la calle. ¿Cómo? Y además vamos a hacer programas de capacitación policial, porque hay mucho policía que no es corrupto, pero no está bien preparado. Con la filtración de delincuentes en las escuelas policiales, disminuimos la incidencia de policías que salen todos los años a servir a los delincuentes y no a la ciudadanía. Y simultáneamente vamos a empoderar a los ciudadanos para que puedan dar la voz de alarma. Esto viene aparejado con una limpieza en la fiscalía, que acaban de capturar a un conocido fiscal recibiendo una coima en un baño de Miraflores. Entonces, ahí hay verdes y hay comerciales. A los comerciales los vamos a votar. Lo mismo pienso hacer en el Poder Judicial. Y finalmente, el INPE es un antro desde donde se manejan organizaciones criminales, como ocurre en Guatemala, en Salvador y en otros lugares del mundo. Ya hemos llegado a eso. Hay una bolsa de 50.000 soles que se levanta todos los meses en los 68 penales del INPE y que se eleva hacia arriba. Ya tú sabes a dónde va. Por eso es que después de la requisa de celulares, al día siguiente tienen celulares nuevecitos, pues todo está coimado. Y eso hay que limpiarlo de raíz. Es el resumen de un plan muy claro que se llama Mano de Hierro. Volviendo a tu pregunta, nosotros consideramos que en el Perú, si bien está consagrada la economía social de mercado, no existe. Lo que hay es una economía mercantilista. Ejemplo, ¿quién fija el precio del pan en el Perú? Un oligopolio de 4 empresas, de las cuales una de ellas maneja el 60% y el 40% restante, las otras 3. ¿Por qué? Porque el trigo es importado. El 90% del trigo que se consume en el Perú es importado. Estas 4 empresas traen ese trigo. Eso hay que romperlo. No puede haber un oligopolio que maneje el precio del pan en el Perú. Tiene que haber libre competencia. Entonces vamos a generar una real economía social de mercado con libre competencia, sin intervención del Estado, pero por supuesto cuidando que el Estado cumpla con la deuda social que tiene en temas centrales como la educación, donde hay un déficit de infraestructura de 100.000 millones de soles, como la salud, donde tienes hospitales como los de Tumbes, los de Jaén, que yo los he visitado, el Lorena de Cusco, el de Cañete, etcétera, que no sirven para nada, terminados. El de Pucallpa lo terminaron hace 10 años, nunca lo han podido utilizar por deficiencias estructurales, y todos los equipos que se compraron
ya no sirven, están botados ahí hace 10 años, no los pueden utilizar. Esa es la historia del Perú. Y con eso tenemos que terminar. Entonces, va a haber una economía social del mercado real y efectiva, sin oligopolio. Vamos a ver la forma de ir rompiendo el oligopolio del trigo, del maíz, de la distribución de combustibles, etcétera, para que haya libre competencia en beneficio de todos los consumidores. Vamos a impulsar a las pymes y a las MIPES. Hay una ley por la cual el 40% de la compra de servicios y de productos por parte del Estado debe hacerse con MIPES y pymes que no se cumple. Pues nosotros vamos a hacer que esa ley se cumpla. Para eso hay que capacitar a los pequeños y medianos empresarios, ponerlos en orden y que sepan que el Estado, que es el mayor comprador del Perú, les va a comprar a ellos y no como ocurre hasta ahora a las grandes empresas. Tenemos necesariamente en el plano económico que ver el tema del agro. Como tú sabes, yo inicié el primer proyecto de quinoa orgánica de exportación del Perú hace 40 años y tengo reconocimiento internacional sobre la materia. ¿Cuál es el plan? El Banco Agrario nunca funcionó y no funciona hasta ahora. La cifra que dio Boluarte en su último discurso, ¿qué tal cifra? Habían atendido a 70.000 pequeños productores, cuando hay 2,5 millones de productores, ni siquiera el 3% del total. Pues vamos a ocuparnos de que se les atienda debidamente, no con plata, no con plata, no es cuestión de habilitarlos con dinero. Porque a veces se lo gasta en comprar televisores, poner techos a sus... reemplazar el licho, que a mí me gusta tanto en el Ande, por techos de hojalata y cosas por el estilo. No, vamos a darles capacitación técnica. Vamos a enseñarles, por ejemplo, la cosecha de quinoa, el 30% se le llevan los pájaros. Pero hay técnicas en Holanda y España que nos pueden permitir que eso se elimine. Pues yo conozco eso porque trabajo en Puno, yo no trabajo acá, sentado en un escritorio. Yo trabajo en mi tierra, allá en Puno Arriba, hace 40 años. Vamos a ver cómo se multiplica la productividad del campo con apoyo técnico. Vamos a darles fertilizantes, promoviendo la agricultura orgánica, que es el futuro del mundo. Vamos a enseñarles de manera tal que en los lugares, por ejemplo, en Ayacucho, me están pidiendo crédito, no subsidio, para poner en los lugares donde hay riego, no de secano, sino de irrigación, se utilice, por ejemplo, el riego por goteo, que puede triplicar la producción. Todo eso lo tenemos previsto en el programa. Yo de esto del agro conozco, como tú sabes, muchísimo, porque yo estoy ahí, metido hace 40 años. Una pregunta con respecto al tema del agro, el tema de la producción orgánica, que todos sabemos que se consiguen muchísimo mejores precios en el mercado internacional cuando se maneja un producto con carácter orgánico. Pero en el caso de los fertilizantes no aplicarían para ello, evidentemente, porque una de las características de la producción orgánica es que no interviene ningún producto de orden químico ni ajeno a la propia mano del ser humano y la naturaleza, ¿no? No, pero se aplican fertilizantes orgánicos, que están autorizados, el guano, por ejemplo. Entonces sí se puede hacer. Yo te lo digo porque conozco muy bien el tema. Ahí sí no puedo yo decir nada porque reconozco su larguísima data en el tema agrícola, ¿no? Hay pesticidas orgánicos, pero sobre todo tiene que hacerse un trabajo de carácter preventivo. Y lo que más daño le hace a la producción, te digo, en el caso de la quinoa, como en otros casos, son los pájaros. Antes, como me decían mis productores con los que trabajo tantos años, lo que iban a buscar los nidos en los arbolitos y se llevaban los huevitos, porque no era pájaro. Pero ahora eso ya no es posible. Entonces lo que hay que hacer, se podría poner también como hacen con la uva, malla Rachel. Pero la malla Rachel, en el caso de la uva, que dura creo que 5 temporadas, se puede amortizar en el tiempo. Es un costo que se puede absorber. No en el caso de muchos de los productos andinos. Pues ahí hay que aplicar preventivos, como te digo, y hay orgánicos, y donde se cultive con convencional, bueno, tampoco abusar. Una de las cosas que hay que entender, mira, en la producción orgánica, es que la producción con químicos es inicialmente mucho más abundante, pero luego los químicos se van comiendo los nutrientes y en el largo plazo el orgánico produce mucho más. Aparte que hay un mercado creciente en el mundo, así como el tema de los ecosistemas, que está buscando el orgánico porque es mucho más saludable. Y ahí sí tenemos que hacer algunas reformas. Por ejemplo, yo promoví hace muchos años la creación de la CONAPO, que era la Comisión Nacional de Productos Orgánicos, que se desactivó porque se llenó de caviares y de rojos y contó que lo único que quería era hacer política. Ahora le han entregado el mando al SENASA,
Tenemos que capacitar mejor a los ingenieros del SENASA que hacen las inspecciones para que realmente hagan una inspección y para que no ocurra, como pasa en muchos casos, que simplemente no saben dónde están parados, ¿no? Pero sí, ya se tiene que entrar en detalles del plan de gobierno. Yo he tenido la oportunidad de vivir 12 años en Venezuela, de manera que sé pues la cantidad de estupideces que por lo general la izquierda quiere meter en cuestiones de la vida del ser humano que van más allá de lo que la realidad permite, ¿no? Tendría para contarle yo un montón de cosas al respecto, porque como le digo, yo interesado en el tema público, en el tema político, y vivir en el corazón del monstruo donde se venían haciendo barbaridades como se ha hecho en Venezuela, habría pues para hacer 50 programas respecto a este tema, pero el invitado del día de hoy es usted, así que vamos a tratar de sacar el máximo de provecho a todo este conocimiento que usted tiene. ¿Cómo fue su relación, su eventual alianza con el Partido Libertario, del cual yo tomé conocimiento en algún momento de esta campaña? ¿Eso ha prosperado o silenciosamente han vuelto a separarse? No, el Partido Libertario se incorporó a Perú Acción. Giancarlo concurrió con un número de dirigentes y hemos absorbido, yo no digo que a todos los que estaban ahí o a todas las bases, pero a buena parte de ellos se han adherido. Fue una fusión, se incorporaron a Perú Acción porque Qué no bueno tenían. porque ellos le van a dar un aporte, un refresco más ahora que está de moda pues Javier Milei, ¿no? De quien espero ustedes sepan recoger algunas cosas. Yo soy muy partidario de él, yo lo admiro y realmente creo que ese es el título de mano de hierro que usted le ha puesto a su política digamos, de combate al delito. Me hace recordar mucho a la motosierra. Así que espero que estos jóvenes libertarios pues les den a ustedes un nutriente natural, orgánico, que les permita, y no artificial como lo suele hacer la izquierda, para que ustedes tengan el mayor de los éxitos en esta campaña. ¿Qué otra cosa usted nos puede adelantar sobre las cosas que va a proponer su partido en estas elecciones? Bueno, bien, estamos hablando del tema económico, del tema agrario, del tema de seguridad, del tema de corrupción. Hablemos de educación. En el Perú hay un déficit de 100.000 millones de soles de la estructura educativa. El 50% de las escuelas del Estado carecen de agua potable y desagüe, fundamentalmente las pequeñas escuelas rurales, y muchas de ellas están muy mal ubicadas. Nosotros vamos a promover la inversión a través no solamente de inversión directa del Estado, sino de asociación público-privada. ¿Para qué? Para, por lo pronto, remediar ese déficit, que no es solamente el tema de agua y desagüe, sino la reubicación. Usted ha visto que hace algunos meses murió una profesora rural de las alturas de la Libertad porque se perdió en el camino de su casa en un pequeño pueblito a la escuela y murió congelada. Bueno, de ahí salió no quiero ni mencionar uno que se llama Morgan, que tiene apellido de Guacoquero o algo por el estilo, a decir que era culpa de ella porque se había perdido. Este mismo personaje es el que también había declarado que los profesores de inglés de las escuelas del Estado no tienen por qué saber inglés. Ya sabemos la calidad de gente que hemos tenido en el gobierno, que tenemos todavía. Entonces, la idea nuestra es, primero, priorizar la inversión en educación y en salud. ¿Y cómo vamos a conseguir los fondos? Dentro, Con respecto a la educación, ¿usted cree que la oferta de corrientes pedagógicas debería ampliarse y no tener una sola currícula que la pone el Ministerio de Educación, que por lo general está infestado de estos izquierdistas malorientes? ¿No cree usted, por ejemplo, que debería aplicarse un subsidio a la demanda y no a la oferta? No, porque en el Estado se pierde el dinero en el camino. Porque el presupuesto de educación en el Perú es de 45.000 millones al año. De manera que si ese dinero lo dividiéramos entre todos los estudiantes, inicial, primaria y secundaria, alcanzaría para darles 450 soles, con lo cual podrían ir a cualquier colegio privado, ¿no? ¿Usted piensa que eso tiene que acabar, que se debe perder la merma que se genera en el camino porque entran 10 por un bolsillo y sale 6 por otro? sí, como se hace en Estados Unidos, ¿no? Pero déjeme llegar a eso, todavía estoy en infraestructura, después vamos avanzando el currículum y el sistema, ¿no? Entonces, la idea, ¿cuál es? ¿Hay plata para los 100.000 millones en un quinquenio? No lo sé, pero sí por lo menos para la mitad. ¿Y por qué? Porque todos los años, de acuerdo a cifras oficiales, se roban 25.000 millones de soles, es mucho más. Todos los años, según el Banco Central de Reserva, se pierden 20.000 millones de soles en proyectos mal ejecutados.
y todos los años se quedan sentados en el Banco de la Nación otros 20.000 millones. Si sumamos estas cifras, un presupuesto de 256.000 millones de soles para el año entrante, casi un tercio del presupuesto de la República. Ahí está la plata. Pero lo que hay que hacer, por supuesto, es iniciar con mano de hierro, ¿no es cierto?, una extirpación de ese cáncer que es la corrupción en el Estado peruano. De manera tal que sí hay plata, pero se la roban. Sí hay plata, pero así como son muy hábiles robando, no tienen capacidad de gestión, que es lo que nosotros vamos a traer al Estado. Capacidad de gestión y una conducta intachable. Ese es el objetivo. Como dice Bukele, ¿no? Como dice Bukele, la plata alcanza cuando nadie se la roba. Pues, entonces, el tema es, vamos a invertir en la infraestructura y, por supuesto, dos, tenemos que modificar la currícula que está infestada de caviarismo. Ha vinculado conclusiones de la Comisión de la Verdad con enseñanza, etcétera. Se va a resucitar debidamente, no como ahora, debidamente la educación cívica. No solamente la educación cívica a la antigua, sino una educación cívica moderna, resaltando los valores que se están perdiendo en nuestro país. Vamos a convertir a las APAFAS en centros de educación, no para los niños, no para los jóvenes, para los padres de familia, porque gran parte del problema son los propios padres de familia. Entonces, no se trata solamente de decir, me pasó, hace unos meses me invitaron a una reunión de APAFAS de Puente Piedra, había como 300 padres de familia, y el título era El problema de los jóvenes. Yo me levanté y le dije, es el problema de los padres, no de los jóvenes. Eso es lo que se tiene que enfocar. Dentro de ese contexto, calibrarme, como se llaman estas trazas que han hecho con los jóvenes, yo constaté que si la ración de caliwarma era de 2 soles asignada, le daban 80 centavos, aparte el robo que ya sabemos, comida podrida, con todo. Pues bien, vamos a hacer un programa que cubra no solamente el desayuno, sino el almuerzo, y que cubra a los niños de menores ingresos también durante las vacaciones. Porque esto de caliwarma les daban de comer mientras iban al colegio y durante las vacaciones, ¿qué comían? Estamos hablando de la gente más pobre del Perú. Eso tenemos que cambiarlo sustancialmente y, por supuesto, poner gente honesta, porque todos se lo han levantado en peso. A ver, y a ver si acabamos con esa mala costumbre nuestra de que la historia del Perú sea un cúmulo de lloriqueos y lamentaciones y quejarnos de que los españoles vinieron al Perú. Y muchas veces esa gente que se queja de los españoles debe dar gracias que puedan abrir la boca, porque si no fuera por los españoles probablemente no existiría, ¿no? Como pasó en el norte de América, ¿no? Hay un historiador joven, muy joven, Rafael Aita, no sé si usted ha oído hablar, que le llaman Capitán Perú, que viene contando una versión diferente de lo que fue la historia del Perú, de cómo los incas en sus castas reales fueron equiparados con las casas reales de España y cómo la cosa fue totalmente diferente a como a nosotros nos lo enseñaron de niños, ¿no? Como esa historia de lamentaciones, de enfrentar a ricos contra pobres, a indios contra blancos y estas cosas, la acabamos de una vez porque una de las cosas que menos necesita el Perú son rencillas y problemas. Yo quisiera que usted nos haga su reflexión final. Vamos a seguir conversando porque esto se va a repetir. Nosotros le vamos a dar mucho espacio a usted y a todos los candidatos que quieran hacerlo, pero quisiera que me dé sus últimas reflexiones por ahora sobre el tema de lo que usted piensa plantear y cómo cree que debemos ver el futuro, las elecciones futuras, si con optimismo o con preocupación. Mire, en cuanto a las elecciones futuras, como le señalé al inicio del programa, yo ya he hecho mis observaciones el día de ayer en el jurado de las elecciones, pero fundamentalmente tiene que respetarse la libertad de expresión en la franja electoral, que está distorsionada. Yo creé una franja electoral. Lo que hay ahora es una asignación de fondos para colocarlos en determinados medios de comunicación que son seleccionados por la OMPE. Y además, el poder de veto de lo que uno puede decir. Eso, de ninguna manera. Eso no es democracia. En segundo lugar, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que efectivamente el pacto ético no se use solo a la bandera, como siempre ha sido. Que efectivamente los partidos concurrentes cumplan con el pacto ético. Pero esto nunca se ha cumplido, o sea que espero que no se repita lo de siempre, aunque creo que eso es lo que va a ocurrir. En tercer lugar, yo creo que el Perú requiere a futuro la conciliación, la consolidación de un sistema democrático que está totalmente deteriorado, no porque el sistema democrático sea malo. Churchill sostenía que la democracia es el peor de los sistemas, pero que es mejor que todos los demás.
Lo que ocurre es que los actores que tenemos son realmente deleznables. Nosotros estamos procurando crear un partido en donde este tipo de gente que se trepa al Congreso o que llega al Palacio de Gobierno para robarle a todos los peruanos, se quede en su casa. Por eso planteamos la revolución parlamentaria y también estamos planteando retirarnos del sistema interamericano de derechos humanos para aplicar la pena de muerte primordialmente a los presidentes corruptos. No puede ser que Barbadillo sea un hotel de lujo para una partida de presidentes ladrones que además viven a costa de todos los peruanos, que por lo menos traigan unos milloncitos para mantenerse con su plata que nos han robado ahí. Pero en adelante nosotros planteamos la pena de muerte para presidentes corruptos, para sicarios y por supuesto para violadores de menores. Y eso lo vamos a hacer retirándonos del sistema interamericano de derechos humanos. Y por supuesto vamos a establecer que los 11 delitos de corrupción consignados en el Código Penal reciban cadena perpetua sin beneficio alguno. La idea es muy clara: consolidar una democracia con justicia social, sin corrupción y sin violencia. Ok, don Pancho, yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dispensado. Ha sido una entrevista bastante larga. Hemos tenido casi una hora conversando y creo que mañana vamos a continuar con esta conversación porque también tengo acá este par de libros que ha escrito don Agustín Sixia, fundador de OPEU, que se llama Mi Perú, Revolución por la Paz. Yo el día de mañana, que nos vamos a volver a ver, voy a entregárselos personalmente y vamos a aprovechar para seguir conversando sobre la candidatura de Francisco Díaz-Canseco Tábara, que va como candidato presidencial por Perú Acción. Muchísimas gracias, don Pancho. Estamos conversando mañana y seguiremos viéndonos para seguir conversando sobre las alternativas que el Perú tiene y que debemos ver con esperanza, con entusiasmo, ¿no? Yo creo que lo último que se pierde es la esperanza y eso es lo que los peruanos estamos esperando mantener, si Dios nos lo permite. Muchísimas gracias por su presencia. No sé si quiere decir algo más. Le agradezco muchísimo la entrevista y una sola y breve aclaración. Acá nosotros no somos viejos, somos jóvenes, antiguos y acreditados. Yo le digo una cosa, yo me siento feliz de ser viejo, porque eso me permite haber acumulado a través de tantos años, tantas experiencias que me tocó vivir en mi vida personal, en el Movimiento Libertad, donde yo me formé políticamente. Fui una persona que recibió 4 balazos en un asalto, de manera que eso en algún momento lo conversaremos, porque esas experiencias de vida nos permiten valorar las cosas. Fui administrador en el mercado mayorista en La Parada, viví 22 años en el Callao, así que lo que más nos sobra, aunque no parezca, es calle y esquina. Muchísimas gracias, don Pancho, y nos estamos viendo mañana nuevamente. Esperemos estar juntos para seguir conversando sobre política. Por nosotros, te queda simplemente recordar que este libro está a disposición de todos los peruanos que quieran obtenerlo a través de la página de OPEU, Organización Política Empresarial Gubernamental, que es un libro que tiene las principales problemáticas que el Perú sufre, así como sus respectivas soluciones. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos el día viernes nuevamente con más en @puntoyquiere.com a través de las pantallas de Catacumbas TV. Muchas gracias y nos estamos viendo. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más.